Muy buenas tardes, queridos hermanos de Leyendo las Escrituras. Les saluda a su hermano Felipe. Eh, pues estamos muy contentos, por lo menos, de poder grabar esta clase, ya que por las pasadas 2 semanas no hemos podido por cuestiones que no están a nuestro alcance. Una de ellas fue el hecho de que nuestros hermanos venezolanos no tenían electricidad en todo el país y por lo tanto no podían conectarse. Y la otra fue de que hemos tenido problemas con nuestro sistema que espero que ya hayamos resuelto esta semana y con el fin de ir adelantándonos, he pensado grabar esta clase para ustedes para que la puedan ver durante la semana, o si en dado caso este próximo sábado tengamos algún problema, pues ya tienen la clase pregrabada. Yo estaré saliendo abril 1 para Grecia, en donde les aviso que estaré dando un reportaje o una clase acerca de la isla de Patmos, donde la palabra de Dios nos dice que el apóstol Juan escribió la revelación del libro de Apocalipsis. Así que por 2 semanas, por lo menos, del 1 al 12, no vamos a tener clases. Cuando regrese, entonces vamos a continuar estas clases de discipulado. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de quiénes fueron los 12 discípulos de Cristo y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos en nuestra primera clase, que fue de mucha importancia. Siempre es importante que en nuestras clases hablemos y nos recordemos de cuáles son los propósitos por los cuales estamos tomando esta clase. No es simplemente para saber más. No, si se tratara solamente de saber más, entonces no cumple ningún propósito. Pero se espera que al final de esta serie de estudios el alumno aprenda lo siguiente. Número 1, el significado de ser un discípulo de Cristo. El propósito de ser un discípulo de Cristo, el costo de ser un discípulo de Cristo y la prueba de ser un discípulo de Cristo. Entonces, aquí estamos encerrando los propósitos que estamos tratando de, pues, de proyectar a cada uno de aquellos que nos está escuchando, sin importar su edad. Pueden haber niños entre ustedes, como pueden haber ancianos, y en medio de los niños y los ancianos pueden haber muchos, sin importar cuál es su edad. Estos son los propósitos por los cuales usted ha sido invitado para recibir estas clases. Entonces, estamos tratando ahorita con los dos primeros propósitos, el significado y el propósito de ser un discípulo de Jesucristo. La semana pasada hablamos acerca de que un discípulo es un aprendiz o un alumno. En el hebreo, talmid es alguien que recibe conocimiento teórico y o práctico. Tiene que haber teoría, pero también tiene que haber la práctica. Eso vendría siendo la tutoría dentro de lo que es el discipulado. Les enseñamos algo teórico para que vayan a sus casas y comiencen a ponerlo en práctica. Es un hacedor, un seguidor, metatai, uno que examina, considera, uno que sigue y hace. Es un hacedor. O sea, si usted se queda en la teoría, hay mucha gente que caminan con una gran cabeza y el cuerpecito así es de chiquitito, porque toda la teoría la traen en la cabeza. Y le pueden citar textos y le pueden hablar de muchas cosas, pero todo lo que tienen en la cabeza no lo practican. Entonces, es aprender algo teórico para luego convertirse en un hacedor de lo que usted está aprendiendo. Yo prefiero una persona que sabe 2 cosas de la Biblia y las practica, que a una persona que dice saber 100 cosas de la Biblia y no practica ni siquiera una
de ellas. Entonces, discípulo es ser un hacedor. El significado general de la palabra en griego es pupilo o alumno. Un discípulo es un suplente o aprendiz que aprende bajo la guía de un profesor y acepta su punto de vista y es su partidario en creencias y en prácticas. Entonces, toda persona que está discipulando a otra persona, a un pupilo, a un alumno, su enseñanza tiene que ser cristocéntrica y tiene que llevar a estos alumnos a que amen a Cristo, a que sigan a Cristo, a que obedezcan a Cristo. Porque si usted lo lleva a usted, ese no es el propósito. Nuestro propósito es llevarlos a Cristo. La semana pasada también les dejé una tarea. Les dije que se dividieran en grupos de 3, hombres con hombres y mujeres con mujeres, que leyeran juntos, leer todo el libro de Mateo, en particular los detalles de la vida de los discípulos, cómo fueron escogidos, qué hicieron, cómo lo hicieron. Y luego que se conviertan ustedes en discípulos, pero juntos, con una persona. Les hablé acerca de la importancia de que en el cristianismo no hay llaneros solitarios. Todos tenemos que tener o un ministerio mayor o un grupo con el que nos identifiquemos y a quien podamos dar cuentas. Todos nosotros. No hay tal cosa que usted quiere ser un discípulo de Jesucristo sin ser parte del cuerpo de Cristo, sin ser parte de la iglesia, sin haberse bautizado, sin tener un pastor. O sea, usted tiene que ser parte de la iglesia. Es bíblico, está en la Biblia. Entonces, ustedes van a ser discípulos juntos, van a ir a la iglesia juntos. Si uno de ustedes 3 que están en el grupo ve que su hermano ha fallado, le van a tener que llamar por teléfono, lo van a ir a llamar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste? O sea, de eso se trata, de que ustedes se ayuden mutuamente. Velen los unos por los otros. Vayan a esta clase juntos, oren juntos, ayúdense, aprendan juntos. No sean cristianos solitarios. Aprendan a trabajar en grupo, a discutir la Biblia en grupo, a percibir la palabra de Dios en grupo. Es muy importante que hagan esto. Si ustedes no hacen esto, entonces cualquier otro grupo lo va a confundir, no van a participar, van a hacer lo que ustedes quieren. Entonces no se va a llevar a cabo los propósitos que se están trazando. Ok, entonces en esta semana vamos a comenzar a estudiar la vida de los discípulos y lo que hemos hecho es que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Lo voy a traer acá, vamos a ver si lo puedo traer. Permítame un segundito. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ok, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Ok. Ok, ahí está. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Ok, primeramente, hermanos, el capítulo 1 de Juan nos da ciertos detalles que son importantes para entender el discipulado. Muy importantes. Todos nosotros hemos conocido las primeras palabras del apóstol Juan cuando él comienza a hablar acerca que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quizás esta porción de la escritura no la estudiamos con frecuencia, pero hay un dato histórico importante acerca de este primer capítulo. Al principio de la iglesia, la mayoría, si no todos los discípulos, eran judíos. Todos. El Señor Jesucristo fue enviado a los suyos. El mismo capítulo de Juan lo dice, que a los suyos fue enviado y los suyos no lo recibieron. Entonces, la primera iglesia, la iglesia que nace en el Pentecostés, es una iglesia 100% judía. Eran básicamente todos los discípulos eran
judíos. Pero conforme fue pasando el tiempo, el número de los judíos dentro de la iglesia se fue haciendo más chico y el número más grande se comenzó a convertir en una iglesia gentil. No que la iglesia de Jesucristo judía haya desaparecido, pero se convirtió en una minoría y la mayoría de los miembros de la iglesia de Cristo pasaron a ser básicamente gentiles. Entonces, cuando nosotros vemos al apóstol Juan hablar acerca de el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nosotros podemos ver la influencia de los griegos, porque Juan era un evangelista y estaba tratando de ganar a esa porción de la iglesia que, que no se trataba tanto de que era judía, sino que era gentil. Y cuando hablamos de la iglesia gentil, estamos hablando de la iglesia griega. Este lenguaje, esta forma de hablar de Juan iba muy de acuerdo a, a su tiempo, era contemporáneo en esos tiempos que la gente hablara de esta manera, más cuando se trataba de la iglesia gentil o de la iglesia griega. Por eso es que Juan comienza a presentar el concepto de lo que es la palabra o el verbo. El principio era la palabra o el verbo y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Estas cuestiones eran muy entendibles en el primer siglo, en el siglo cuando se escribe el libro de Juan. Entonces ese es un dato bastante importante que nosotros lo entendamos para que veamos qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que Juan está a punto de presentar. Quiero presentar también otro dato importante. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos los evangelios que les conocemos como los evangelios sinópticos. Tenemos a Mateo, tenemos a Marcos y tenemos a Lucas. De los tres, el evangelio de San Marcos se cree que es el más antiguo. Mateo tomó material de Marcos, tanto como lo tomó el libro de Lucas. Entonces, Marcos es el evangelio que fue escrito, el primero que fue escrito. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Mateo tiene un lenguaje que es bastante entendible para la comunidad judía de aquellos tiempos. Marcos escribe más bien para la comunidad romana. Los romanos eran aquellos los cuales básicamente tenían la autoridad dentro de lo que era Palestina. Ellos eran el gobierno, ellos eran los que mandaban, en otras palabras. Entonces, Marcos escribe para una comunidad que entiende y que piensa como él escribe, para los romanos. Y luego tenemos a Lucas, el médico amado, que escribe más bien para los griegos. Entonces tenemos un evangelio que se acomoda al lenguaje de los judíos, que es Mateo, y luego tenemos a Marcos, que su lenguaje se acomoda para la mentalidad romana, y luego tenemos a Lucas, que su lenguaje se acomoda para la comunidad griega. Y esas tres culturas eran las que vivían en el tiempo de los discípulos. Ahora, Juan va más allá. Él no es tanto, su lenguaje no es tanto local, sino que su lenguaje es universal. Por eso es que la epístola de Juan se conoce como la epístola universal, o sea, para todos, para todo el mundo de San Juan. Entonces, por eso es que su lenguaje tiene que ser un lenguaje que se acomode a una comunidad en todo el mundo. Por eso es que este evangelio no es considerado como uno de los evangelios sinópticos, sino que solamente los primeros tres. Entonces, hermanos, lo que nosotros vamos a considerar acá son dos cosas bastante importantes que vamos a encontrar en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, donde dice el día siguiente. Luego en el verso 35,
donde dice el siguiente día otra vez, y luego en el verso 43, donde dice el siguiente día. Estos son principios muy básicos para el discipulado. Juan viene hablando acerca de quién era el Señor Jesucristo, qué es lo que él había venido a hacer. Nosotros vemos en el verso 17 del capítulo 1, dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Aquí no voy a extenderme mucho, pero aquí hay mucho que hablar, mucho que hablar, porque cuando nosotros vemos este texto, entendemos verdaderamente cuál es la verdad. Eh, Hace muchos años había una revista aquí en los Estados Unidos que se llamaba La Pura Verdad, La Pura Verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de verdad, ¿la verdad de quién? La verdad mía, la verdad suya, la verdad de aquel pastor, de este pastor. No, aquí la Biblia está hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces dice acá que por Moisés o a través de Moisés fue dada la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces todos nosotros entendemos la gracia. La gracia fue ese evento redentor, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pero, ¿qué es la verdad? Cualquiera podría sentarse acá y decir, bueno, Jesucristo dijo muchas cosas, pero todo lo que él dijo, aunque muy bueno, no es toda la verdad. No, este texto está hablando de la verdad, o sea, el principio de la verdad. ¿De dónde proviene la verdad? Los fundamentos de la verdad. La verdadera verdad. Perdón la redundancia. O sea, la verdad. Si entendemos la gracia, ¿cuál es la verdad? El texto que sigue nos dice cuál es la verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre es la verdad. Cuando Jesucristo vino, Él trajo no solamente la gracia, sino que vino para presentarnos al Padre. Si no fuera por Jesucristo, verdaderamente nosotros no conociéramos al Padre. El Padre es la verdad. Él no tiene la verdad. Él es la verdad. Él es la esencia de toda la verdad. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que entendamos lo que Juan está tratando de presentar, lo que nos está tratando de decir. Y luego de que dice todo eso, nos comienza a relatar acerca del testimonio de Juan el Bautista. Ahora, dice la palabra de Dios que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le hicieran una especie de preguntas, porque ustedes tienen que acordarse que cuando estamos hablando de los judíos, estamos hablando no de la gente judía, sino que estamos hablando de los líderes judíos, los rabí, los que eran encargados de todas las cuestiones religiosas en aquel entonces y el día de hoy. Entonces enviaron un grupo de gente a hacerle preguntas porque habían escuchado de que se había levantado un tal hombre del otro lado del río Jordán, de Betávera, y estaba haciendo cosas medio raras. Entonces, como ellos eran conocedores de las profecías de Malaquías, de las profecías del libro de Elías, en el libro de Deuteronomio también hay otra profecía. Entonces ellos conocían las profecías y ellos estaban esperando a dos cosas muy importantes. Tres personajes muy importantes. Estaban esperando a Elías, estaban esperando a un profeta y estaban esperando al Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Hasta el día de hoy lo están esperando. Entonces ellos querían averiguar lo que estaba ocurriendo. Entonces llegaron y le hacen la pregunta, ¿tú quién eres? Entonces Juan el Bautista dice, confesó y no negó, sino que confesó. Dice, yo no soy
el Cristo. Entonces, Juan el Bautista entendió perfectamente que la pregunta de ¿tú quién eres? Era básicamente porque ellos estaban interesados en saber si él era el Mesías. Y la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista simplemente confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Entonces, continuaron las preguntas y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces ellos tenían básicamente tres preguntas hasta este momento. ¿Eres Elías? Porque había una profecía, hay una profecía en, en, uh, en el libro de Malaquías, se lo voy a dar en este momento. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 habla acerca de la profecía del profeta Elías. Voy a tratar de leérselos, a ver si no les quito mucho su tiempo, pero se los voy a leer. Malaquías 4:5. 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces ellos estaban interesados de saber si este era Elías. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Elías sería enviado antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Todos los judíos están muy identificados con ese gran día. Entonces ellos querían saber si ese tiempo se había aproximado, porque si Juan el Bautista decía que era Elías, entonces ese día terrible y grande se había aproximado. Entonces él dijo, no, no, yo no soy. Parece que los judíos respiraron un poquito, entonces dijeron, entonces, ¿eres tú el profeta? Entonces, en Deuteronomio 18, el Señor le dice a su pueblo, profeta os enviaré de entre vuestros hermanos. Entonces, ellos andaban buscando a ver si Juan el Bautista era el profeta. Y él dijo, y respondió, no. Entonces ellos estaban un poquito confusos. Si no eres Elías, si no eres el profeta, verso 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? O sea, querían saber quién era y por qué estaba haciendo estas cosas. Entonces dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, hermanos? Es que había una profecía en Isaías 40, verso 3, acerca de que este evento iba a ocurrir antes que el Mesías llegara. Entonces, Juan se identifica como ese profeta que va a ir antes, que va a ser una voz que clama en el desierto y él va a decir, enderezad el camino del Señor. O sea, prepárense porque el Señor viene, tal como dijo el profeta Isaías. Entonces, ahora hay un dato bastante importante en el verso 24, porque dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea, venían de parte de los fariseos. Y un dato histórico acerca de los fariseos es que los fariseos básicamente eran los que velaban por las prácticas religiosas de los judíos. Entonces, la razón por qué este texto del verso 24 es importante es porque esto le da sentido al verso 25, donde dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y esto es bastante interesante, hermanos, porque hasta el día de hoy muchas veces malentendemos el concepto del bautismo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, que el bautismo fue usado, o sea, tomó un significado totalmente diferente en el Nuevo Testamento, pero en sí el bautismo era un ritual judío con el que
iniciaban a las personas dentro de esa religión y a través de la cual se purificaban, porque ellos creían en la purificación hasta el día de hoy, en la purificación de sus cuerpos, tenían que estar limpios. Entonces, estaban bastante confusos porque si Juan el Bautista no era el Cristo, ni era Elías, ni era el profeta, entonces, ¿cómo es que él estaba llevando a cabo una práctica en donde la gente estaba siendo iniciada para algo, pero ellos no entendían todavía para qué estaban siendo iniciadas? ¿Por qué? Porque para ellos Cristo, que era judío, iba a llegar a establecer un reino terrenal. Elías iba a hacer exactamente lo mismo, iba a llegar a poner orden a la nación de Israel, lo mismo que el profeta. Entonces ellos estaban un poco confusos de lo que estaba ocurriendo. Entonces Juan les respondió, dice el verso 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya para esta instancia, hermanos, el Señor Jesucristo ya estaba entre ellos. El mismo Juan lo dice. Eh, eh, Nosotros no estudiamos mucho la vida de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era verdaderamente un hombre de Dios. Era un hombre que estaba muy conectado con Dios, que Dios le hablaba, que Dios se comunicaba con él. Y si usted lee los detalles de la vida de Juan el Bautista, usted se va a dar cuenta que Juan el Bautista verdaderamente estaba muy conectado con esos dones que le dejaban saber exactamente lo que Dios estaba haciendo. Entonces él le dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No saben, ustedes no saben quién es, pero ya está en medio de ustedes. Y entonces les dice, ustedes no lo conocen. Verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un día les voy a enseñar acerca del significado de esa frase. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron, dice, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces ahora entramos al tema ya de los discípulos. Entonces yo quiero que vean ustedes que esto ocurre. Juan está enseñando, está predicando, pero lo que el texto eh, no nos dice es que Juan tenía discípulos, tenía seguidores a los que él ya les estaba enseñando. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Verso 29 dice, el día siguiente, ¿ok? O el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y observen que Juan ve a Jesús y el Espíritu Santo le dice a Juan quién es ese hombre que venía hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Porque el texto lo dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero que noten ustedes, hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a ver todo el texto y hemos visto y hemos entendido de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero hasta este momento nadie lo sabía. Los judíos no lo sabían, sus discípulos no lo sabían. Sabían de que iba a venir un, eh, un Mesías a quitar el pecado del mundo, pero todavía no sabían quién era. Juan ya había recibido la revelación de parte del Padre de quién era ese que venía después de él. Entonces, Juan, por primera vez, dice estas palabras a todos los que le estaban escuchando. Y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, qué tremendo. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Todo esto va muy a la mano con todo lo que Juan acaba de decir en los primeros versos de este mismo capítulo. Y dice el verso 31, y yo no le conocía. Es interesante. Él no le conocía, él no sabía
quién era este Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él no le conocía, pero el Padre se lo había manifestado. Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El mismo Padre le dio testimonio a Juan de que Jesucristo era ese que venía hacia él. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, todo el mundo no vio esto, pero él, en su espíritu vio, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo, y luego usa algo que es escrituralmente muy judío, un simil se llama, o le puede llamar usted símil o un simil, la palabra como. No es que él vio a una paloma, él vio descender al Espíritu de Dios como una paloma. O sea, descendió, y la mejor manera como él pudo describir que cayera ese Espíritu sobre la vida del Señor Jesucristo fue como lo hace una paloma, como una paloma desciende. Si usted vive en algún lugar donde hay palomas, usted vea cuando las palomas van descendiendo, pues así es como Juan lo describió, y él usa un simil como, la palabra como, cada vez que usted vea la palabra como, no es, las palabras que se están diciendo no son literales, sino que está tratando de describir lo que esta persona está visualizando. Entonces, Juan lo que está viendo es que el Espíritu de Dios descendía como paloma y permaneció sobre él. Y dice el verso 32, y yo no le conocía, y observe, pero el que me envió, o sea, está hablando del Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué tremendas palabras. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos los detalles y vemos minuciosamente estas cuestiones, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es maravillosa. Quiero decirles algo que siento en mi corazón. Usted como discípulo del Señor Jesucristo, usted es discípulo de un Jesucristo histórico que existe en la historia. Cada vez que he ido a Israel, mi corazón se conmueve de entender que estoy a punto de llegar a la tierra donde el Hijo de Dios decidió nacer, donde el Padre decidió enviar a su Hijo unigénito para que sufriera y muriera para quitar el pecado de todo el mundo. Usted puede ir a Israel, visitar los lugares donde el Cristo histórico caminó, habló, hizo milagros, donde nadie puede negar que verdaderamente Jesucristo vivió allí. Hay mucha historia, hay muchos lugares, la palabra de Dios nos lo dice. O sea, nosotros tenemos fundada nuestra fe en un Cristo histórico. No está fundada simplemente en las letras de un libro. No, nuestro Jesucristo es histórico. En cierta ocasión fui a un viaje misionero a Bolivia y estaba enseñando una clase que trataba acerca de las escrituras. Y en una de esas les puse fotos de Israel, de la tumba, de muchas cosas. Entonces los hermanos que estaban ahí me preguntan, qué maravilloso, dice. Yo jamás había pensado de que todo lo que ocurrió en la vida de Jesucristo era tan real como eso. Y me dicen, ¿dónde está eso? Me dice, ¿eso está allá en los Estados Unidos? Le digo, no, está en Israel, donde el Hijo de Dios decidió nacer para venir a perdonar nuestros pecados, los suyos y los míos. Y los hermanos estaban tan fascinados, nunca habían escuchado ni habían pensado en Jesucristo desde el punto de vista histórico. Ahora bien, ustedes vieron
que en el verso 29 dice el día siguiente. Y luego en el verso 35 dice otra vez, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Entonces aquí comenzamos a ver, hermanos, la importancia del discipulado. Yo les voy a decir que lo que va a ocurrir en los próximos versículos tiene que ver con dos personas comunes y corrientes que habían crecido escuchando y entendiendo de que un día iba a venir un Mesías. Entonces, en esa necesidad espiritual y en esa necesidad de conocer verdaderamente a Jesucristo, esos dos discípulos escucharon de que Juan estaba bautizando del otro lado del río Jordán y inmediatamente fueron en busca de las palabras y de la verdad y se hicieron inmediatamente discípulos de alguien. Se hicieron discípulos de alguien. Ellos fueron y buscaron a Juan y se hicieron discípulos de Juan. Dice que al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. O sea que estos discípulos, desde el momento que Juan se manifiesta a predicar, estas personas, estos 2 discípulos, se hacen discípulos de Juan y comienzan a aprender. Y dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Juan, con sus discípulos, mira a Jesús e inmediatamente Juan apunta a quien verdaderamente estos 2 discípulos deberían de estar siguiendo. Entonces, este es un principio muy importante. Nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Hay pastores que hacen discípulos para ellos, porque pues quieren tener hermanos en la iglesia y pues es muy natural, ¿no? Pero verdaderamente nosotros hacemos discípulos para Cristo. Para Cristo, eso es lo que hacemos. Nosotros apuntamos hacia la belleza de Cristo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Verso 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Te ves? Entonces, desde ese momento, estos 2 discípulos dejaron de ser discípulos de Juan y se fueron verdaderamente detrás de el Cordero de Dios. Y aquí no hay nada malo acerca de esto por una simple razón, porque Juan había venido a anunciar de que el Cordero de Dios estaba por llegar. El Señor Jesucristo se manifiesta, él apunta a Jesucristo y comienza a decir de que Él es el Cordero de Dios. Inmediatamente esos discípulos oyen esas palabras y deciden seguir a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Verso 39. Les dijo, venid y ved. Venid y ved. Un discípulo no es uno que quiere saber información, sino que uno que atiende al llamado de Jesucristo. Venid y ved. Y dice la palabra de Dios, fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Y quiénes eran estos discípulos? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Algunos historiadores dicen que el segundo era Juan, el que escribe el libro. Juan, el apóstol. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y les dejo de tarea que ustedes averigüen quién es el segundo discípulo. Y usted se va a dar cuenta que si usted se mete a tratar de averiguar, muchos tienen muchas opiniones, unos dicen que es otros dicen que es aquel. Pero quizás ese detalle se lo voy a dejar para que usted lo estudie. Entonces el verso 41 dice, halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, observe, hemos hallado al Mesías. Qué tremendo, hermano, eso es tremendo. Le subrayo esas palabras, hermano, porque, mire,
a través de toda la historia de los judíos tiene que ver con encontrar al Mesías. Las madres, según dicen la historia, las madres cada vez que estaban embarazadas y tenían un varón, ellas con mucha ansia esperaban de que ese niño fuera el Mesías. Entonces, ahora los discípulos, Andrés sale corriendo juntamente con el segundo discípulo y le dice a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Observe eso. Esos son los principios del discipulado. Primeramente, hay dos discípulos. Estos dos discípulos encuentran al Mesías y se van enseguida a su familia. Dice ahí, verso 41, este halló primero a su hermano Simón. Inmediatamente han encontrado algo de tanto valor que los primeros que necesitan escuchar esto son sus familiares. Y dice ahí que se fueron a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok. Este es un juego de palabras. Hay muchas teorías de que por qué Jesucristo le cambia los nombres a sus discípulos. Bueno, Cefas es en griego y Cefas quiere decir Pedro. O sea, en arameo, perdón, Cefas, arameo, y Pedro en griego, o sea, Pietro, piedra. Entonces, en esos tiempos se usaban esos dos idiomas. El arameo es un dialecto del hebreo. ¿Ok? Entonces, en esos tiempos se hablaba arameo y se hablaba el griego. Es como, por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá a los Estados Unidos, yo me acuerdo, mi nombre es Felipe, ¿ok? Felipe. Pero cuando llego a los Estados Unidos, mis amigos americanos me cambian el nombre a Phil, porque Phil viene de Philip, y Philip en español quiere decir Felipe. Entonces, para el gringo se le hacía mucho más fácil llamarme Phil que llamarme Felipe. Entonces, en esta sociedad y en esta cultura ocurría exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo le dice que será llamado Cefas porque Pedro en el arameo se dice Cefas. Entonces, es algo similar lo que está ocurriendo en este momento. Hay otro dato histórico también, que cuando un rabí se posesionaba, o sea, ese discípulo pasaba a ser discípulo de él, lo primero que hacía es que le cambiaba el nombre, como señal de que ahora él le pertenecía al rabí y que este discípulo con ese nuevo nombre tenía que obedecerle desde ese punto en adelante. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este momento. Estas cuestiones tienen que ver con la cultura judía, tienen que ver con la cultura de los tiempos del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de lo que está ocurriendo en el verso 42, pero no tenemos mucho tiempo, pero les doy por lo menos un bocadillo ahí para que ustedes puedan desarrollarlo más. Entonces ya vimos, hermanos, que en el verso 29 dice el siguiente día, el verso 35 dice el siguiente día otra vez, y luego el verso 43 dice el siguiente día. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y luego halló a otro de sus discípulos de Bethsaida y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Dice, y Felipe era de Bethsaida. Eso es muy importante. La ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Ahora usted ve que Andrés y el segundo discípulo encuentran a su hermano, a su familiar Pedro. De ahí en adelante dice que a Jesús encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de la misma ciudad de donde estaba Andrés y Pedro. Y luego Felipe
que fue encontrado por el Señor Jesucristo, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y comienzan ahora a entender quién es el Señor Jesucristo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ven. Yo estuve en Nazaret y Nazaret es un poquito peligroso. ¿Para qué le voy a mentir? Estuve, caminé, anduve visitando. Más en estos tiempos era una ciudad mala, una colonia mala, un lugar donde vive mucha gente mala. El día de hoy la mayoría, no quiero decir que los musulmanes son malos, pero la mayoría son musulmanes los que hay allí. Hay muy pocos judíos y hay muchos más musulmanes. Pero no tiene nada que ver con que sean musulmanes o con que sean judíos. Lo que quiero decirles es que en todos los países hay gente buena y en todos los países hay gente mala. Entonces hay ciertos sectores, como aquí en los Estados Unidos, donde pueden ser blancos, donde pueden ser de cualquier nacionalidad, pero ya en sí las ciudades chicas hay mucho crimen, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la localidad. Pues Nazaret era uno de esos lugares. Por eso es que Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descenden sobre el Hijo del Hombre. Y esto ocurrió. Esto ocurrió que después lo vamos a ver. Entonces, estas son las primeras instancias de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos otras fuentes donde se habla acerca de los discípulos. Mateo 10, verso 2 al 4, Marcos 3, del verso 16 al 19, Lucas 6, 13 al verso 16. Entonces ahí usted puede leer cómo es que sucedieron estos llamados, quiénes eran los discípulos, cómo se llamaban para el que los pueda identificar. Entonces ahora voy a pasar a una de las fotos con todos los discípulos y nuevamente les pongo ahí las fuentes donde la palabra de Dios nos habla de quiénes eran los discípulos. Mateo 10, 2 al 4, Marcos 3, Lucas 6. Entonces las letras que están arriba son las que nosotros leemos básicamente en Mateo 2 al 4 y dice la palabra de Dios. Primero Simón dice, llamado Pedro, y luego Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe de Bethsaida, Natanael o Bartolomé de Caná, Tomás el gemelo, Mateo el publicano o Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, llamado el Celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En Marcos dice, Simón a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Usted ve que esos tres son hermanos, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. Y ya lo demás, pues básicamente usted ya lo sabe. Ahora bien, estos hombres, hermanos, estos hombres eran hombres ordinarios, a quienes Dios utilizó de una manera extraordinaria. Había pescadores, había un cobrador de impuestos, había un celote o un revolucionario, y eran violentos y también eran emocionales.
Nosotros cuando pensamos en este grupo de 11 o de 12, por así decirlo, aunque todos entendemos de que Judas Iscariote pues murió para que se cumpliera la profecía. Entonces, cuando nosotros pensamos en los 11 eh, discípulos, podemos caer fácilmente en la trampa de pensar de que ellos ah, fueron super santos. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Estos hombres no eran super santos, no eran super santos. Eh, y, y aquí hay un punto que es bastante importante discutir, que quisiera traérselos a su memoria en este momento. Puntos importantes acerca de lo que estoy diciendo. De que cuando nosotros pensamos en los discípulos como super santos, nosotros tratamos de hacer lo mismo cuando decidimos quiénes van a ser discípulos en nuestras iglesias. Siempre andamos en busca de los doctos, de los que saben más, de los que tienen un título universitario. Y aquellos que no saben leer o que no saben escribir o que no tienen quizás algún grado eh, eh, universitario o saben mucho de la Biblia, como que los tendemos a echar a un lado. Y quiero decirles, hermanos, que todos los discípulos del Señor Jesucristo no eran doctos, no eran doctos. Entonces, es importante que usted escuche lo que yo le estoy diciendo, que para poder tener un discipulado sano, usted no tiene que ver a sus discípulos con lo que ve el hombre, con sus ojos. El hombre ve la hermosura, la estatura, la inteligencia de los hombres. No, usted tiene que ver con los ojos de Dios. Toda persona dentro de la iglesia, sin importar el nivel de educación que tenga, necesita ser discípulo, necesita de ser discipulado, sin importar cuántos años tenga, sea viejo, sea joven, lo que sea, sin importar si aporta a la iglesia financieramente, si no aporta, no. El Señor Jesucristo ya pagó el precio. El Señor Jesucristo fue el quien murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y entonces ahora a nosotros nos corresponde discipular a estos hermanos para que maduren y sigan y amen a Jesucristo tal como Él tiene que ser amado. El resto de la obra, el Señor Jesucristo lo va a hacer. Entonces, los doctos, tenemos que tener bastante cuidado. Estos eran hombres ordinarios, hermanos, sin pedigrí especial, hombres que tenían ocupaciones normales, hombres sin educación formal, hombres con familias que estaban tan locos y disfuncionales como la mayoría. Estos 11 de todos los días tenían solo una extraordinaria obra que hacer, era seguir al Señor Jesucristo. Todos ellos respondieron al llamado de Jesús y pasaron 3 años siguiéndole. Y no eran doctos, no tenían absolutamente nada de especiales, eran simplemente hombres que habían dicho sí al llamado del Señor Jesucristo. Otra cosa que es muy importante, hermano, es que estos discípulos que siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal, siguieron sin saber exactamente a dónde estaban siendo dirigidos por el Señor. Y quiero decirle, hermano y hermana, que nadie, ninguna persona lo sabe todo. Hay muchos discípulos que me dicen que se frustran porque quieren saber todas las cosas, básicamente. Quieren saber esto, quieren saber aquello, quieren entender esto, quieren entender aquello, quieren entender los otros, quieren entender los significados de esto y de esto. No, no, hermano, cuando usted está aprendiendo, el Señor se encarga de darle el crecimiento y darle el conocimiento de acuerdo al progreso. ¿Para qué usted quiere saber tanto si no lo va a poner por práctica? Si usted sabe algo, póngalo en práctica y el Señor le va a enseñar otra cosa. Siempre en el discipulado hay un elemento de confusión, hay un elemento de no estar claro en la mayoría de las cosas. Entonces,
El discípulo siempre tiene un elemento de espera, de, de no ser claro completo. No entiende todo y no lo sabe todo. Ah, los discípulos, hermanos, que siguieron al Señor Jesucristo no sabían hacia dónde el Señor los estaba dirigiendo, pero siguieron sin entender completamente cuánto tiempo tomaría este viaje. Siguieron en la alegría, la emoción y la aclamación que vinieron con Jesús, el obrador de los milagrosos. Estaban con él al lado mientras caminaban por las fértiles colinas de Galilea y escuchaban cómo enseñaba. Ellos siguieron al principio inseguro del propósito real de lo que estaban en lo que estaban inscritos y siguieron a Cristo a Jerusalén sabiendo aún no comprender que la muerte se agitaba alrededor de su líder. Ellos no entendían que Jesucristo iba hacia la muerte, que Él había venido y que en esos 3 años, al final de esos 3 años, el Señor Jesucristo iba a morir. No lo entendían. Cuando lo escucharon por primera vez, se entristecieron de entender de que Él iba a morir. Pero lo más importante que debemos captar en esto es que siguieron a Jesús. Y este simple acto de obediencia fiel sigue siendo necesario hoy y en cada capítulo de nuestra vida. Entonces, el seguir a Jesucristo es de mucha importancia. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para uno poder seguir y tener esa consistencia de continuar siguiendo al Señor Jesucristo? Lo primero que usted tiene que saber, hermano, es que los seguidores de Jesucristo no se alejan a otros senderos de su propia elección. Hay hermanos que cambian de denominación y de iglesia todos los días. Quieren ir aquí, aquí, allá y siempre andan criticando. Este no me enseña, que él sí sabe más y después salen todos desilusionados. No, un discípulo es un discípulo de Jesucristo. Los seguidores se mueven en cadencia con su líder. Esa palabra cadencia en inglés es cadence. Yo hace unos años practiqué el ciclismo y nosotros no viajábamos en grupo basados en velocidad. Eh, eh, nosotros podíamos viajar hasta 32 millas por hora en la bicicleta en una línea por muchas millas o kilómetros al mismo tiempo. Cuando uno va, el ciclista va detrás del otro, entonces va rompiendo el viento y entonces puede avanzar mucho más rápido. Entonces lo que nosotros aprendíamos no era tanto andar en bicicleta de acuerdo a la velocidad, sino que de acuerdo a lo que le llaman la cadencia. La cadencia es otra cuestión que tiene que ver con el girar el pedal a ciertas revoluciones. Entonces, cuando usted tiene una especie de computadora, en su bicicleta, que le va diciendo a cuántas cadencias va o a cuántas revoluciones por minuto va dando vuelta ese círculo donde están sus pies dándole vuelta para que usted vaya a cierta velocidad. Entonces, esas cadencias se miden y todos los ciclistas van de acuerdo a esas cadencias. Tiene usted cadencias para bajar, tiene cadencias para ir en rectas, tiene cadencias para subir las montañas. Entonces esas cadencias son muy importantes para el ciclismo. Usted puede ir en una subida vamos a decir, a unos 15 millas por hora y yo en lugar de ir a 15 millas por hora, voy a llegar más rápido a la cima porque voy usando cadencias y no velocidad. Espero que me esté explicando. O sea, es otra cuestión, es otra mentalidad de cómo correr en una bicicleta. Pues nosotros como discípulos no vamos de acuerdo a la velocidad, no vamos de acuerdo a los años, a los días, sino que vamos de acuerdo a las cadencias o a la velocidad con la que Dios nos está llevando. Si nosotros no vamos de acuerdo a las cadencias de nuestro líder, que es Jesucristo, entonces nos quedamos, nos cansamos. No podemos avanzar, nos cansamos. Entonces vemos que otros que van más lentos
van de acuerdo a las cadencias y nos pasan y nos dejan y nosotros terminamos en ruina sin poder avanzar. Entonces, lo que ocurre después de esto, hermano, es que asumimos obediencia. Cuando se le da directiva, se sigue una directiva. Es obediente. La obediencia es fiel, es rápida, es completa. Y siguiendo también las exigencias de ser un imitador. Y este es el otro punto que está aquí al final. Albert Einstein dijo lo siguiente: dar ejemplo no es la principal manera. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Hay muchos predicadores que les gusta enseñar. Yo escucho a muchos hermanos que sacan texto aquí y me hablan del griego y del hebreo y me hablan de la mitología y me hablan de muchas cosas y suena muy bonito. Y quieren enseñar y quieren pararse enfrente de la gente y enseñarle con sus palabras. Pero no son gente que tienen un buen ejemplo. Si usted no me cree, vaya y pregúntele a los vecinos de esta persona cómo le grita a su mujer, cómo vive, no paga sus deudas, es un mal hablado, tiene un mal ejemplo, pero quieren enseñar lo que saben en la Biblia. Entonces, eh, nosotros, hermanos, somos imitadores del Señor Jesucristo. Y antes de comenzar a pensar de que somos los grandes maestros, tenemos que pensar si verdaderamente somos los grandes maestros, tenemos que ser los grandes ejemplos. Nosotros enseñamos con nuestro ejemplo más que lo que enseñamos con nuestras palabras. El seguidor está escuchando, hermano, aprendiendo, observando y volviéndose como este discípulo creador. El apóstol Pablo condensó este componente del modelaje del discipulado en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, donde dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos estos conceptos importantes del discipulado. La semana próxima vamos a seguir hablando acerca de la naturaleza del discipulado y vamos a hablar de estos componentes importantes que nos van a enseñar a nosotros acerca de esta naturaleza. Y se lo voy a leer. Dice en Mateo 28, verso 18 al verso 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es aquí: ¿quién habla? Todos nosotros podríamos decir bien fácil: habla Jesucristo. Jesucristo es el que habla. Pero la respuesta no es tan así de sencilla, sino que el que habla es el Cristo que había sido crucificado, quien había sido ajado del madero, ensangrentado, muerto y había sido sepultado. El que habla es el Cristo que después de 3 días había resucitado. Es el Cristo al que sus discípulos habían abandonado. Ahora piense por un momento. El que está hablando aquí en este momento y está diciendo que toda potestad le ha sido dada en el cielo, en la tierra, y que por tanto debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, es aquel que había muerto frente a los ojos de estos discípulos que le habían seguido por 3 años. Ellos lo vieron ser crucificado, ellos lo vieron cuando murió, ellos lo vieron ensangrentado, ellos vieron cuando su maestro había sido sepultado y ahora había resucitado. Increíble, tremendo. Ellos sabían que era el Mesías, pero no entendían verdaderamente lo que este Mesías iba a hacer. A estos discípulos le habían abandonado porque dijeron: bueno, se fue, mataron a nuestro maestro, pues ahora hay que ir a buscar a ver qué otras cosas hacemos. Perdimos nuestro tiempo por 3 años, ¿qué vamos a hacer? No sucedió así, porque el Señor Jesucristo después de 3 días resucitó y ahora los está enviando a que vayan a testificar a todo el mundo y le digan que Jesucristo es verdaderamente el Cordero de Dios. De esto vamos a hablar la próxima semana. Así que por de pronto, hermanos, que el Señor les bendiga
y seguiremos hablando la próxima semana. Amén.